Buenas noches, quien le habla la doctora Reina Padilla, residente del posgrado de salud ocupacional. Y hoy hablaré sobre la leishmaniasis, malaria o paludismo y fiebre amarilla. La leishmaniasis es una infección zoonótica producida por protozoarios del género Leishmania. Fue denominado así por Leishman, quien lo describió por primera vez en Londres en mayo de 1903. El agente etiológico es un protozoario dimórfico que pertenece a la familia Trypanosomatidae del género Leishmania. La vía de transmisión, el modo predominante de transmisión es la picadura del vector. Las formas menos comunes de transmisión consiste en la transmisión congénita, transfusiones sanguíneas y raramente con la manipulación de cultivos. Las formas clínicas tenemos la leishmaniasis autorresolutiva, que comprende las formas más benignas de leishmaniasis cutánea, localizada, las cuales mejoran espontáneamente sin producir posteriores secuelas. Luego tenemos la leishmaniasis no autorresolutivas, donde encontramos tres formas: las formas alérgicas, caracterizadas por ser destructivas, contener pocos parásitos en las lesiones e inducir respuesta celular exagerada. Leishmania fuertemente positiva. Ejemplo, leishmania cutánea mucosa. Formas anérgicas, con tendencia a diseminarse y a responder mal al tratamiento. Los parásitos son abundantes en las lesiones. La respuesta celular es nula. Intradermoreacción con leishmanina negativa y los títulos de anticuerpos son elevados. Ejemplo, leishmaniasis cutánea difusa y leishmaniasis visceral. Las formas intermedias, representadas en una inmensa gama de formas clínicas, con grados variables de respuesta humoral y celular, y por lo tanto, grados muy variables de respuesta al tratamiento. Ejemplo, diferentes presentaciones de leishmaniasis cutánea localizada, donde aquí podemos encontrar las diferentes leishmaniasis ya mencionadas, como leishmaniasis cutánea localizada. El agente es leishmaniasis brasiliensis, leishmaniasis mexicana y leishmaniasis Manjor-Lai. Periodo de incubación de 1 a 3 meses. Son lesiones únicas o múltiples en zonas expuestas como cabeza y extremidades. Úlceras redondeadas o oval, bordes infiltrados y levantados en forma de rodetes, fondo granulomatoso, secreción serohemática o purulenta, lesiones papulares, nodulares o aneiformes con ninguna o mínima ulceración, linfangitis, Montenegro positivo. Esta prueba es una prueba cutánea que se le hace a estos pacientes y también se le hace a los pacientes con Chagas, con enfermedades de Chagas. Luego tenemos leishmaniasis cutánea mucosa, donde su agente es leishmaniasis brasiliensis, leishmaniasis panamesis y leishmaniasis guyanesis. Su forma hiperalérgica, mutilante, espundia, lesiones mucosas en nariz, boca, faringe, laringe, entre otros. Destrucción del cartílago, inicialmente en meses o años. Después de lesiones cutáneas, continúa con rinorrea, mucosa sanguinolenta, prurito, obstrucción nasal, inflamación y ulceración de mucosa que evoluciona hasta perforación del tabique nasal, paladar, entre otros. Destrucción del septum e infiltración del labio superior, hocico de tapir. Montenegro fuertemente positiva. La leishmaniasis cutánea diseminada o difusa, subgénero es Leishmania, incluyendo leishmaniasis mexicana, leishmaniasis amazonensis y leishmaniasis venezuelensis. Su forma anérgica, progresiva y no ulcerativa. Las lesiones múltiples, aisladas, confluentes,
formando nódulos o placas lisas o menos frecuentes, ulceradas. Aspecto lepromatoso. Fase leonina. Montenegro negativa. Luego tenemos la leishmaniasis visceral o leishmaniasis chagassi, ocasionalmente por leishmaniasis amazonensis y leishmaniasis colombiensis. Periodo de incubación de 2 a 6 meses, donde presentan fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia acentuada, alopecia, hemorragia, malnutrición, cachexia, debilitamiento progresivo, ascitis, edema. En los laboratorios pueden presentar anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia y eosinopenia. Hipergamaglobulinemia o hipoalbuminemia. Funcionalismo hepático alterado. Elevada mortalidad ocasionada por infecciones oportunistas. Luego tenemos la leishmaniasis dérmica post-cala. Azar aparece de 2 a 5 años después del tratamiento, con máculos o nódulos en extremidades inferiores y cabeza, lesiones con abundantes amastigotas. La leishmaniasis viscerotrópica, descrita por primera vez en tropas estadounidenses durante la Guerra del Golfo Pérsico, producido por leishmaniasis trópica, lo cual tiene unos síntomas de fiebre, malestar, fatiga, diarrea, sin hepatomegalia masiva y síndrome de desgaste. En cuanto a la epidemiología, las especies de leishmania que infectan a los humanos son principalmente Leishmania aldovani, Leishmania chagassi, agente de la leishmaniasis visceral, cala o azar, y la leishmaniasis cutánea causada por Leishmania trópica y Leishmania brasiliensis. La leishmania visceral se halla distribuida por todo el mundo, pero predomina en la India, Suramérica, Asia Central, Oriente Medio y África. La leishmaniasis cutánea causada por leishmaniasis trópica predomina en el Mediterráneo, Oriente Medio, África Central y partes de la India. La leishmaniasis cutánea causada por leishmaniasis brasiliensis, leishmaniasis mexicana y leishmaniasis mallorquín está confinada principalmente en América Central y Suramérica. En Venezuela, la leishmaniasis tegumentaria americana o leishmaniasis cutánea en todos los estados excepto del Tamacuro, Nueva Esparta, predomina en población cercana a zona montañosa de Lara, Trujillo, Media, Táchira, Sucre, Anzoátegui, Cojedes, Miranda y Yaracuy. La leishmaniasis visceral en áreas con vegetación densa de los estados Guárico, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Lara, Falcón, Zulia, Barinas, Portuguesa, Aragua, Distrito Federal, Yaracuy, Monaga, Nueva Esparta, predomina en sexo masculino. El 67,7% de los casos en menores de 5 años y el 80,6% de los casos en menores de 15 años. Su mortalidad es de 7,85%. Su reservorio para la mayoría de las especies de leishmania en el Nuevo Mundo, los roedores silvestres y otros mamíferos. Para la leishmaniasis peruviana y la leishmaniasis chagassi son los perros y otros caninos. Los vectores tenemos el Luxomia hábitat predomiciliario, leishmaniasis longipalpis, leishmaniasis ubayesi, leishmaniasis panamensis, leishmaniasis venensis y leishmaniasis venezuelensis. El diagnóstico parasitológico se toma la muestra del borde de la lesión para practicar el frotis o posición y coloración con higiencia, que se busca la forma amastigota. Inmunológico, serología del IgM, respuesta humoral, fijación de complemento, hemaglutinación indirecta, inmunoelectroforesis. La respuesta celular es la intradermoreacción del Montenegro y la biopsia que permite estudiar el tipo de reacción histológica. Luego tenemos el tratamiento. Principales medicamentos utilizados para tratar la leishmaniasis son los compuestos que contienen antimonio y abarca los antimoniatos,
de estivogluconato de sodio. Otros fármacos que se pueden utilizar es la anfotericina B, el ketoconazol, el miltefosina, ¿verdad? La paromixina, la pentamidina, y puede necesitarse una cirugía plástica para una corrección de desfiguración causada por las llagas en la cara. De igual manera, los pacientes con leishmaniasis viral resistente a los medicamentos pueden necesitar la extirpación del vaso, que es una esplenectomía. En esta lámina podemos ver las manifestaciones clínicas y las clasificaciones clínicas ya mencionadas, como son la leishmaniasis cutánea, la forma ulcerada, la forma diseminada, la forma difusa y la forma atípica. Y la leishmaniasis mucosa, forma mucosa o mucocutánea, y la leishmaniasis visceral. Aquí en este recuadro, ¿verdad? Vamos a hablar, o en esta tabla, la clasificación nacional de ocupaciones en el 2011 por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España, donde ellos mencionan varias profesiones que pueden contagiarse de esta enfermedad. Continuamos con la malaria, o conocido como paludismo. Es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas pseudogripales y anemia. Su etiología: parásito que pertenece al género Plasmodium. Plasmodium falciparum, distribuido en áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo. La causa malaria severa, potencialmente fatal, debido a que se multiplica rápidamente en sangre, produciendo anemia severa y capaz de ocluir vasos sanguíneos, especialmente en el cerebro, originando malaria cerebral. Luego tenemos el Plasmodium vivax. Es encontrado mayormente en Asia, América Latina y algunas partes de África. Excepcionalmente es causa de muerte, más frecuentemente por ruptura esplénica. Luego tenemos el Plasmodium ovale. Se encuentra principalmente en oeste de África y en la isla del Pacífico Oeste, menos común, similar al vivax. El Falciparum malariae, también menos común, produce infecciones crónicas y puede durar toda la vida. Complicaciones: síndrome nefrótico ciclo cuartano, que afecta casi y exclusivamente a los eritrocitos maduros. Su ciclo de evolución involucra dos huéspedes: el mosquito hembra del género Anopheles, que inocula al esporozoito en el huésped humano. El esporozoito infecta la célula hepática y madura en esquinosantes. Al romperse, libera merozoitos y esto se multiplica en los eritrocitos. En cuanto a la epidemiología, se puede ver en tres áreas: la área malárica occidental, lo que es el estado Zulia, Mérida, Táchira, Barinas, por el Plasmodium vivax. La área malárica meridional, estado Bolívar, Apure y Territorio Federal y Amazonas, por el Plasmodium falciparum. En la área oriental tenemos el estado Sucre, Anzoátegui y Monagas, por el Plasmodium vivax. Las vías de transmisión: tenemos varias vías de transmisión, los cuales tenemos la natural, mediante los mosquitos y vectores. Las congénitas: atravesar los parásitos la barrera placentaria debido a las alteraciones de tejidos. Las transfusiones sanguíneas: cuando la sangre de los donadores tienen formas eritrocíticas de Plasmodium. Transfusión por jeringas: en estos casos solo aparece el ciclo eritrocítico.
eritrocítico, sin existir invasión previa del hígado. Las formas clínicas tenemos la fisiopatología, el periodo de incubación de 10 a 14 días, cambios en el eritrocito, pérdida de elasticidad, citoadherencia, aumento de la fragilidad, transporte de oxígeno disminuido, la liberación de toxinas y antígenos. Los cambios posteriores del daño eritrocitario, bloqueo capilar, hemólisis, vasodilatación y aumento de permeabilidad capilar, defecto de la coagulación por insuficiencia hepática y disminución de las plaquetas por el atrapamiento de estas en el vaso, defecto metabólico como una hipoglicemia y acidosis láctica porque las formas eritrocitarias utilizan la glucosa como principal sustrato. Los órganos afectados son el vaso, el hígado, el cerebro, riñones y pulmones, básicamente. El cuadro clínico característico es escalofrío, fiebre, sudoración. Se repite de 48 horas a 72 horas según la especie de plasmodio. Además, se puede presentar anemia, leucopenia, trombocitopenia, esplenomegalia, náusea, vómito, tos, heces con sangre, dolores musculares, ictericia, defectos de la coagulación sanguínea, shock, insuficiencia renal o hepática, trastorno del sistema nervioso central y coma. Con el diagnóstico, microscopia a través de la gota gruesa y extendido de sangre periférica, teñido con colorantes derivados del Romanowsky, Ciencia, Grill, Leishman y Fiel. Se observa todas las formas del ciclo eritrocítico, con excepción de los esquinosantes por Plasmodium falciparum. Tratamiento: la cloroquina, amodiaquina, eliminan las formas eritrocíticas de todas las especies de Plasmodium. Quinina, mefloquina, tratamiento de infecciones causadas por Plasmodium falciparum, resistentes a cloroquinas y amodioquinas. Primaquina ataca las formas hepáticas como inozoitos. Y el Plasmodium vivax y ovales es la cloroquina más primaquina. Y el Plasmodium falciparum de primera elección tenemos el artesunato más mefloquina. La segunda línea tenemos el artemeter más lumefantrina. Aquí volvemos a mostrar la clasificación nacional de ocupaciones según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España, donde me indica todas las profesiones que pueden estar en riesgo con esta enfermedad, lo que es la malaria o el paludismo. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en áreas tropicales de África y de América Central y del Sur. El amarillo, en el nombre de fiebre amarilla, se refiere a la ictericia que afecta a algunos pacientes. Los casos que pueden ser difíciles de distinguir de otras fiebres hemorrágicas virales como el arenavirus, hantavirus o dengue. El agente causal tenemos el arbovirus, el género Flavivirus y la familia Flaviviridae. La vía de transmisión. El modo predominante de transmisión es la picadura del vector, que transmiten mosquitos infectados del virus de persona a persona. El reservorio tenemos los monos aullador, los monos marta y el hombre, que es el mono sapiens sapiens, el huésped accidental. El vector es Aedes aegypti en el ciclo urbano y en el ciclo selvático tenemos los Aemagogos hanchimomonis y Sabetes chlorpertus, ¿verdad? Donde tenemos un cuadro clínico, su periodo de incubación es de 4 a 6 días. En este cuadro clínico tenemos varios periodos o fases de infección, donde tenemos el primer periodo de infección, donde sus síntomas son fiebre, dolor muscular, con proveniente dolor de espalda, dolor de cabeza, pérdida del apetito y náusea y vómito. El periodo de remisión, que ahí es donde ellos mejoría transitoria y desaparición de la fiebre.
En cuanto al periodo de intoxicación, generalmente en el hígado y los riñones. En esta fase es probable que las personas desarrollen ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos. De ahí el nombre de fiebre amarilla, orina oscura y dolor abdominal con vómitos. Puede ocurrir sangrado de la boca, nariz, ojo o estómago. La mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica muere dentro de 7 a 10 días. Continuando con el ciclo de transmisión, tenemos la fiebre amarilla selvática o de la selva. En las selvas tropicales, los monos, que son principal reservorio del virus de la fiebre amarilla, son picados por mosquitos silvestres de la especie Haemococcus y Sabetes, que transmiten el virus a otros monos, ocasionalmente los humanos, que trabajan o viajan en el bosque y son picados por mosquitos infectados y desarrollan la fiebre amarilla. La fiebre amarilla intermedia, en este tipo de transmisión, los mosquitos semidomésticos, aquellos que se reproducen tanto en la naturaleza como alrededor de las casas, infectan tanto a monos como a personas. El aumento del contacto entre personas y el mosquito infectado lleva a una mayor transmisión de muchas aldeas separadas en un área que puede desarrollar brotes del mismo tiempo. Este es el tipo de brote más común en África. La fiebre amarilla urbana. Las grandes epidemias ocurren cuando las personas infectadas introducen el virus en las áreas densamente pobladas, con alta densidad de mosquito Aedes aegypti y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad debido a la falta de vacunación o exposición previa a la fiebre amarilla. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de persona a persona. En cuanto a su epidemiología, la fiebre amarilla en las Américas en el siglo pasado, en el siglo XVII y al XIX, la fiebre amarilla fue transportada a América del Norte, Europa, causando grandes brotes que interrumpieron economías, desarrollo y en algunos casos diezmaron la población. Desde el año 1970, la fiebre amarilla ha surgido como una amenaza para la salud pública en las Américas. Las enfermedades endémicas en territorios y regiones de 13 países y territorios en América Central y del Sur, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad, Tobago y Venezuela, causando brotes y muertes. En el 2014, el virus se propagó más allá de las cuencas del Amazonas. Algunos atribuyen esta propagación a los cambios en los mosquitos y los humanos. En el 2025, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica sobre la fiebre amarilla en las Américas debido al reciente aumento de casos humanos confirmados y en varios países de la región y un cambio en la distribución geográfica de la enfermedad. Este aumento ha observado durante los últimos meses del 2024 y las primeras semanas del 2025, mientras que en el 2024 los casos se concentraron principalmente en la región amazónica. En el 2025 la enfermedad comenzó a extenderse en las áreas fuera de esta zona. Como diagnóstico tenemos aislamiento viral, el PCR, la biopsia hepática y la IgM específica por ELISA. El tratamiento, no existe tratamiento específico, solamente hospitalización, tratar lo sintomático, un diagnóstico precoz. En forma más grave tenemos la administración de oxígeno, expansores de volumen plasmático y en complicación se puede hacer una transfusión sanguínea. En cuanto a la prevención, la vacuna proporciona una inmunidad efectiva dentro de los 10 días para el 80 y el 100% de las personas vacunadas y dentro de los 30 días para más del 99% de las personas vacunadas. También tenemos en prevención como usar ropa clara, blanca, no oscura a partir de las 6 de la tarde,
colocarles mosquiteros. Si estamos en la área del hospital donde hay un paciente con malaria, con fiebre amarilla, perdón, colocarle mosquitero para que sí el zancudo no pueda ser picado por un zancudo y no se transmita a otra persona. Asimismo, podemos usar repelentes si estamos en las zonas de Amazonas, entre otros. Aquí también podemos colocamos la clasificación de ocupaciones según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde los nombra. Continuamos. Muchas gracias por su atención. Y aquí le dejo la bibliografía.